Madridista, atención total. Acaba de pasar algo que lo cambiará todo. El ambiente en el Bernabéu está ardiendo. Hasta hay una alarma aterradora de Carlo Ancelotti. ¿Pero tendrá razón? Lo descubrirás ahora. Pero antes de revelarte todo, haz lo siguiente. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque no te quieres perder nada sobre nuestro querido Real Madrid. ¿Vamos juntos a por la meta de los 1000 suscriptores? Tu apoyo es esencial. Y quédate hasta el final, porque daré mi opinión, y quiero saber si estás de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero cuidado, porque lo que opinaré podría generar un buen debate. Ahora, aguanta la emoción, porque esta noticia es de pelo de punta. Gente del Madrid, Carlo Ancelotti no ahorró críticas al equipo tras la vergonzosa derrota ante el Betis por 2-1 este sábado. Y lo peor, el técnico lanzó una alarma aterradora para el duelo ante el Atlético de Madrid en la Champions. ¿Está el Real Madrid al borde del colapso? El italiano explotó en la rueda de prensa. Si jugamos así, no ganaremos el martes. Está claro. Y completó. Perdimos el control del partido. 27 pérdidas de balón solo en el primer tiempo. El Madrid hasta abrió el marcador con Brahim Díaz, pero el equipo se desmoronó, permitiendo la remontada con gol de Isco, exjugador merengue. ¡Qué humillación! Ancelotti no ocultó la preocupación. Es un golpe duro. Perder en esta etapa es muy caro. ¿Y ahora, hincha? El equipo que era sinónimo de organización y raza ahora parece sin rumbo, justo antes de la fase decisiva europea. ¿Qué diablos pasa en el vestuario? El pánico es general. El martes, el Real Madrid enfrenta al Atlético en octavos de Champions, y el fantasma de una eliminación temprana ronda el Bernabéu. El mismo Atlético que ya demostró saber asfixiar a los merengues. ¿Logrará Ancelotti revivir el espíritu guerrero del equipo a tiempo? ¿Te gusta la noticia? Entonces deja tu like para ayudar al canal a crecer. Tu apoyo es lo que me motiva a traerte siempre las últimas novedades de nuestro equipo merengue. Te lo agradezco de corazón. Mi opinión es esta: la derrota ante el Betis no fue un accidente, sino la explosión de una bomba de tiempo que Ancelotti armó con sus elecciones mediocres. El técnico, antes venerado como genio táctico, hoy es un títere de la complacencia. Perder 27 balones en el primer tiempo no es un error, es un crimen táctico. Mientras rivales como el Manchester City y el Bayern Múnich refinan sus sistemas con precisión quirúrgica, el Real Madrid juega como un equipo de barrio, sin rumbo, sin garra, sin alma. Ancelotti es el arquitecto de este caos. Insiste en alinear veteranos gastados como si estuviéramos en 2014, mientras jóvenes como Camavinga y Tchouaméni se oxidan en el banquillo, encajonados por tácticas obsoletas. ¿Dónde está la raza que definía al madridismo? Reemplazada por pases perezosos, marcaje fantasma y una dependencia patética de milagros individuales de jugadores como Vinicius Jr. Y no vengan con excusas de mala racha. El Betis, un equipo que no juega la Champions, humilló al gigante europeo en pleno Santiago Bernabéu. Eso no es solo vergonzoso, es una señal apocalíptica de lo que viene. Una temporada sin títulos, una eliminación vergonzosa en Champions y el colapso de una era. Ancelotti no merece más tiempo. Mientras se esconde tras frases cliché en ruedas de prensa, el club se hunde. Pérez debe actuar antes de que el Real Madrid sea el chiste de Europa. ¿Dónde está la ambición? ¿Dónde está el nada más importante que el Madrid? Si siguen en esta letargia, hasta el Atlético se reirá de la decadencia merengue. Y la culpa es de quienes insisten en vivir de glorias pasadas mientras el presente se desmorona. Si los hinchas no exigen una revolución ahora, prepárense para ver al rey de Europa convertido en vasallo de los nuevos dueños del continente. Perder ante el Betis, con gol de Isco, un exjugador que el propio Madrid descartó, es humillación pura. ¿Dónde está aquel Real Madrid que reaccionaba en la adversidad? ¿Dónde está el hambre de ganar? El equipo se desmoronó como un castillo de naipes, y Ancelotti, en vez de dar soluciones, solo sabe quejarse. Si no puede motivar a los jugadores, que se haga a un lado. Y ahora, lo peor, el Atlético de Madrid se frota las manos. Simeone no perdona, y si el Madrid juega contra los colchoneros con esta falta de alma, la eliminación en Champions será solo el comienzo de la pesadilla. Ancelotti advirtió: no ganaremos el martes.
Entonces, ¿para qué diablos sigue al mando? El Real Madrid se convirtió en un equipo que entra a la cancha para sobrevivir, no para dominar. Hincha merengue, ¿aceptarán esta mediocridad? Un equipo repleto de estrellas, con el presupuesto más alto del planeta, humillado por un Betis y temblando ante el Atlético. Eso no es crisis, es decadencia. Y si Ancelotti no despierta ya, el fantasma de una temporada sin títulos perseguirá al Bernabéu. ¿Y entonces, madridistas? ¿Aún creen en este técnico? ¿O es hora de exigir un cambio radical antes de que el colapso sea irreversible? Comenten ahora y dejen claro, el Real Madrid no es club de medias tintas. O lucha como gigante o cae como aficionado. Deja tu comentario si estás de acuerdo o en desacuerdo con mi opinión. Debatamos este terremoto en el club más famoso del mundo. Madridista, esto es urgente. El vídeo sugerido revela la posibilidad de que Carlo Ancelotti entrene al Milan. Haz clic ahora. Gracias por suscribirte. ¡Hala Madrid! ¡Chao!